¿Alguna vez has sentido que tu casa ya no es tu casa por culpa de los vecinos? ¿Que ni siquiera puedes leer un libro o dormir, o estar en paz sin que el bajo de una canción ajena te haga vibrar el alma, y no de forma poética? Pues bien, siéntate, ajusta el volumen y prepárate, porque esta historia no es de justicia, es de cumplimiento malicioso. Flashback a 2014, o por ahí. Yo tenía poco de haberme mudado solo, como parte del rito adulto no oficial de convertir una casa vieja en un hogar dulce hogar. El lugar era pequeño, una construcción de 2 pisos remodelada para hacer un dúplex. Nada especial, pero suficiente para alguien que empieza. Y lo mejor, justo enfrente de los que pronto serían mis suegros. Ya sabes, ese toque de familiaridad. Y testigos por si algo raro pasa. Los vecinos de abajo no tardaron en mostrarse como una joya del infierno. Música. Todo. Volumen. Y no hablo de una fiesta ocasional. Era constante. Día, noche, madrugada. El playlist del apocalipsis nunca se detenía. Además de eso, parecían alérgicos a cortar el césped o sacar la basura cuando tocaba, lo cual terminó convirtiendo los alrededores en una mezcla entre jungla tropical y depósito municipal. Lo peor, Nolan, el tipo de abajo, al menos cuando estaba sobrio, era algo manejable. Yo le mandaba un mensaje de texto, baja la música, bro, y él lo hacía, más o menos. Pero entonces entró en escena su novia y con ella una nueva era de caos se desató. Peleas a gritos, puertas azotadas, insultos, nuevas canciones de guerra urbana. Y cuando yo osaba mandar un mensaje pidiendo silencio, ella hacía lo contrario. Subía más el volumen. De repente, incluso caminar por mi departamento era motivo de escobazos en el techo. Todo esto, mientras el bajo seguía zumbando como una colmena rabiosa. Hasta aquí, lo toleraba. Yo soy un tipo relajado, dormilón. Si suena una bomba y no me despierta, genial. Pero luego se mudó mi esposa, y con ella, la guerra. Ella no podía dormir con nada de ruido. Necesitaba un ritual más preciso que una cirugía corazón abierto. Ventilador apuntando a la puerta del baño en cierto ángulo, la puerta medio cerrada, cortinas negras pegadas con cinta a la pared, para bloquear toda luz, y cero ruido, cero. Solo el sonido blanco del ventilador podía acompañar su sueño. Yo trataba de ser razonable, le decía. No podemos esperar que se callen en el día. Pero en la noche, eso sí, tiene que parar. Pero no. En el día, la música seguía tronando. Mi esposa se iba a casa de sus padres para poder tener paz. Y en la noche, más fuerte. Un día, le pedí de nuevo al vecino que la bajara. Él dijo, sí, man, todo bien. Pero su novia respondió, es nuestra casa. Si no te gusta, múdate. Y eso, querido lector, fue el punto de quiebre. La situación cambió drásticamente cuando ella quedó embarazada. Esperabas que se calmaran, yo también, pero no. El infierno se multiplicó por 2. Ya no era solo música, era llanto de bebé sumado al bajo vibrando las paredes. Y ahí fue cuando decidí lo impensable. No podía mudarme, no podía hablar, así que iba a cumplir la ley al pie de la letra y usarlas contra ellos. En mi ciudad solo se puede denunciar por ruido después de las 11:00 p.m., y solo se permite hacer ruido después de cierta hora en la mañana. Yo decidí que, ya que no podía pedirle silencio, iba a darle sonido. Pero no cualquier sonido. Mi padre tiene unos altavoces enormes guardados en su garaje desde los años 80. Son altavoces profesionales, de conciertos, forrados en cuero negro. Cada uno mide casi 1.5 metros de alto y 90 centímetros de ancho, con una potencia que hace que tiemble el concreto. También tiene un equipo amplificador vintage de altísima fidelidad, que al conectarse parece invocar directamente a Thor con un martillo sónico. Mi departamento era pequeño, así que solo pude traer uno de esos monstruos. Lo instalamos justo en la sala, reemplazando la mesa de centro. Lo pusimos boca abajo sobre una alfombra delgada, justo encima del apartamento infernal. Primero, hice una prueba, un ensayo con el volumen a 20%. Resultado. Las lámparas tintineaban, los vasos vibraban, y el gato se fue de la casa. Mi esposa se fue a casa de sus padres. No porque estuviéramos peleando. No, porque había llegado el momento de la gran venganza. Ya con el altavoz gigante instalado, boca abajo, como una trampa de sonido sónica directa al alma del inframundo vecino, llegó la parte divertida, preparar el repertorio del apocalipsis. Yo no iba a poner simplemente rock,
ni reggaetón, ni música molesta tradicional. No, esto merecía una guerra psicológica sónica a nivel profesional. Lo primero que hice fue crear unos archivos de audio especiales. ¿Qué tipo? Bueno, digamos que el tipo de sonidos que harían que un torturador de la CIA dijera, eso es mucho, hermano. Ondas sinusoidales, de esas que hacen temblar el cerebro dentro del cráneo. Ondas cuadradas, que suenan como si un robot diabético estuviera haciendo percusión con su hígado. Ondas de diente de sierra, porque el caos también necesita texturas. Marchas militares repetidas, empezando por la marcha de Washington Post en Buckle. Pips aleatorios de sermones cristianos gritados por pastores del sur de y para el toque final, joyitas como la canción de Captain Planet, La danza del pollo, y otras torturas melódicas diseñadas para invocar la desesperación existencial. Probé todo a volumen moderado. La casa tembló. Literal. Tuve que quitar los vasos de las repisas porque se caían. Mi alma rió. Entonces comencé la operación. Día 1. Me levanté. Le di play a la primera pista. Fui al trabajo. Dejé a mi esposa en casa de sus padres, donde el ruido no llegaba. Volví al final del día, en paz. Nada de quejas todavía. Día 2. Repetí la operación. Pero esta vez roté el audio. Una mezcla de sermones y frecuencias imposibles. Ese día encontré un montón de estiércol de perro en mi puerta. Clase, nivel, estilo. Sabía que ya los estaba afectando. Día 3. Decidí no ponerle pausa al proyecto. Las vibraciones empezaban desde las 9:00 am en punto, justo cuando era legal. El volumen estaba calibrado para que no pudiera escucharse desde la calle, pero abajo era Mordor. Esa noche, recibí un mensaje de texto, una buena dosis de vibraciones intestinales inducidas por ondas sinusoidales. Durante unos días más, iba a grabarse mejor en sus cerebros. Quería que la sola idea de molestarme les generara una respuesta física. Mi esposa y yo dormíamos en casa de sus padres durante esos días, y cada vez que volvía, encontraba algún regalito en la puerta. Un día, era un dibujo grosero. Otro día, una nota escrita con rabia, en Comic Sans, por cierto, lo cual dolía más que el insulto en sí. Incluso llegué a ver un zapato, uno solo, abandonado como si el otro hubiera escapado por voluntad propia. Al día 5, llamaron a la policía. Sí, así como lo oyes, los que reventaban la casa con música las 24/7, que gritaban como si pelearan por el último cerebro disponible. Llamaron a la policía, porque yo estaba poniendo sonidos molestos a volumen legal y en horarios permitidos. La policía vino. Escucharon. Me preguntaron qué era esa cosa negra en la sala. Les conté la historia. Se rieron. Uno de ellos dijo, «Así que música cristiana y marchas patrióticas, ¿ah? ¿A veces el himno nacional también?», respondí, con orgullo y una sonrisa. Me dejaron en paz. Dijeron que no podían hacer nada. Yo no estaba infringiendo ninguna ley. Ellos sí lo habían hecho por meses. Pero como yo no llamé nunca, no había registros. Y aquí viene lo mejor, el silencio. Después de esa semana, todo cambió. Ya no había música a todo volumen. Ya no había gritos ni escobazos. Los escuchaba caminar, moverse, hasta llorar. Bueno, eso era el bebé. Pero quiero pensar que también eran ellos. Era como si el mismísimo Beethoven hubiera venido a imponer disciplina. Pero claro, la paz en este tipo de historias nunca es para siempre. Pasaban las semanas. Todo iba bien. Yo estaba orgulloso. Vivía tranquilo. Hasta que intentaron volver. Una noche, cuando yo no estaba, pusieron música fuerte otra vez. Mi esposa me escribió, «Están con la música de nuevo». No me preocupé. Le había dejado instrucciones claras y le enseñé cómo usar el altavoz de la condena. Ella puso en marcha la playlist del juicio final. Cuando llegué, me contó que no duraron ni 2 horas. Ella puso un sermón de 45 minutos que decía la palabra «pecado» 89 veces. Conté. Así empezó una rutina. Ellos intentaban. Nosotros respondíamos. Hasta que aprendieron. Nosotros respondíamos. Después de que mi esposa tomó el control del monstruo sónico,
Las cosas comenzaron a estabilizarse. Lo que antes era una zona de guerra de decibeles y desesperación se transformó en un vecindario silencioso. Increíble, ¿no? Y todo gracias a un solo altavoz industrial con sed de venganza legal. Durante semanas vivimos como reyes en una tierra conquistada. No escuchábamos más a los vecinos. No escuchábamos más a los vecinos. Nada de gritos, golpes al techo, ni el bajo haciendo cosquillas en el diafragma. Hasta el aire se sentía más limpio. La victoria no era solo sonora, era psicológica. Ese altavoz, aún apagado, se había convertido en una amenaza constante, como si fuera un dragón dormido en la sala. Y ellos lo sabían. Lo sentían, pero como todo en la vida, el equilibrio es frágil. Pasó un mes, luego otro. Pensamos que se habían rendido. Tal vez se habían iluminado espiritualmente. Quizás el bebé les había enseñado el valor del silencio. Spoiler, no. Una tarde de sábado salí a comprar víveres. Dejé a mi esposa viendo películas en casa. Apenas doblé la esquina, ella me mandó un mensaje. ¡Hey! Volvió el bajo. Y los gritos. Creo que están peleando. Yo respondí lo obvio. ¿Ya encendiste el infierno portátil? Lo hizo, no con furia. Escogió el combo castigo. Onda sinusoidal y marcha de Washington Post, canto gregoriano desafinado. Me llamó 10 minutos después. Se callaron en seco. Me dijo, entre risa y asombro. Literalmente se escuchó el clic del equipo apagándose allá abajo. Fue hermoso. Ese fue el segundo intento fallido de ellos. Y así nacieron lo que nosotros empezamos a llamar los brotes de estupidez. Cada 2 o 3 semanas, trataban de volver a su vida anterior. Ponían música, gritaban, hacían de las suyas, y cada vez que lo hacían, despertábamos al titán. Mi esposa se convirtió en maestra de ceremonias del castigo acústico. Incluso organizó su propia playlist de represalias, donde tenía etiquetas tipo modo avión, vibración sostenida a 40 Ht, convicción eterna, sermón de 1 hora con eco falso, timbre de colegio a las 9:01, repetido por 10 minutos. El gallo robotizado de los Balcanes. No preguntes. Nadie merece escucharlo. Cada vez que aplicábamos un castigo nos íbamos. O dormíamos en casa de los suegros. Nunca estábamos presentes durante la ejecución, para no sufrir las consecuencias ni darles una excusa. Uno de los momentos más hermosos fue cuando tratamos con un nuevo clásico. El tema de Barney el dinosaurio, ralentizado al 50% de su velocidad original. Eso convirtió una canción ya perturbadora en una oda oscura al terror infantil. Duraron exactamente 6 minutos antes de apagar todo. Se estaban quebrando. Podíamos oler su desesperación. Pasaron 3 meses. Y entonces, como toda buena historia de enemigos vencidos, ocurrió lo inevitable. Intentaron hablar. Un día, el tipo me encontró afuera. Ya sin esa arrogancia de meses atrás. Me ofreció una cerveza. Me dijo, con una media sonrisa forzada, tu equipo de sonido es potente, bro, muy potente. Gracias, respondí. Fue de mi papá. Lo llamamos la bomba diplomática. Él se rió, y por un momento hubo algo parecido a respeto. Me dijo que tenían problemas, que el bebé no los dejaba dormir, que se sentían observados. Yo solo asentí. ¿Querías guerra? ¿Tienes paz a cambio de respeto? Desde entonces, bajaron el perfil. No eran vecinos ideales, pero tampoco eran los demonios anteriores. La música siguió, sí, pero moderada. Las peleas más discretas. Yo también bajé el volumen del castigo. Guardé el altavoz, pero no muy lejos. Dormía justo debajo de un mantel, cubierto pero listo. Y así fue hasta que un día nos mudamos. Fue casi poético. Cuando supieron que nos íbamos, salieron a despedirse. Él me dio la mano. Ella ni me miró. Y yo entendí algo importante. El poder no está en hacer ruido. El poder está en tener la capacidad de hacerlo. La ley había sido mi escudo, el altavoz, mi espada, y el cumplimiento malicioso mi bandera.
Pero aún no termina, nos mudamos en primavera. Irónico o no. Las flores florecían, el clima mejoraba, el infierno se quedaba atrás. Mientras cargábamos las últimas cajas, sentí una mezcla rara entre alivio, orgullo y un poquito de nostalgia. Habíamos sobrevivido, no con quejas ni con violencia. Lo hicimos con estrategia, con legalidad, con un altavoz que tenía más presencia que muchos políticos locales. Y antes de cerrar esa puerta por última vez, me giré y observé la sala vacía, el rincón donde estuvo el altavoz del apocalipsis. Y pensé, aquí se ganó una guerra sin disparar una sola bala. Solo ondas. Me fui con la cabeza en alto. Y los vecinos de abajo, bueno, ellos estaban celebrando. Literalmente. 2 días antes de irnos organizaron una fiesta. Una última provocación. Pero esta vez, no por resistencia, sino por puro desahogo. Lo sé porque una amiga que vivía cerca me escribió. ¿Te mudaste ya? Los de abajo tienen música desde el mediodía. Parece que celebraran la caída del muro de Berlín. Yo no dije nada, pero en el fondo, sonreí. Era su forma de festejar que la era del sonido vengativo había terminado. La historia, sin embargo, no quedó ahí. Un par de meses después, volví al barrio, y los de abajo, los reconocí enseguida. Seguían ahí. Los saludé con un gesto casual desde la acera. El tipo me miró, me reconoció, y en ese microsegundo de contacto visual, lo noté. El miedo. No pánico, no terror, pero una alerta interna, como si de pronto recordara lo que era vivir bajo la amenaza de un subwoofer divino. No necesitaba venganza eterna. Lo que conseguí fue respeto por presencia. El nuevo inquilino de arriba se me acercó y, sin saber quién era yo, dijo, «Hola, ¿vivías aquí antes?» «Sí, justo arriba. ¿Y cómo eran los vecinos de abajo? ¿Y cómo era...?» ¿Cómo eran los vecinos de abajo? ¿Ruidosos? ¿Algún consejo? Sí, guarda un buen altavoz. No lo uses, pero déjalo cerca. Nos reímos. Yo me fui con una sensación de cierre perfecta, como si la película de mi vida hubiera terminado con créditos rodando al ritmo de una marcha marcial. Y aquí es donde quiero dejarte, lector curioso y con buen sentido del humor vengativo, una moraleja moderna. A veces, la justicia no es castigar al otro, sino enseñarle lo que se siente estar en su lugar. La ley está de tu lado si sabes leerla bien y aplicarla con arte. El sonido puede construir puentes. Por supuesto, no todos los problemas se resuelven con ruido. Algunos requieren diálogo, empatía o mudarse al campo. Pero en mi caso, la diplomacia había fallado. Y el cumplimiento malicioso fue la única herramienta que quedaba. ¿Me arrepiento? Ni un poco.